cada joven es importante saber, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Si yo les preguntara a cada uno, si hiciéramos una encuesta entre la juventud, pues muy probablemente las principales preguntas que un joven se podría hacer es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi futura esposa o esposo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un ministerio? ¿Dios quiere que le sirva en algún ministerio en particular? ¿Dios quiere que esté en un trabajo específico, que estudie alguna carrera en particular? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada área de mi vida? Y seguramente, si es que tienen algunos años en el cristianismo, se habrán dado cuenta que eso nos puede llevar un poquito a una frustración, porque a veces es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. A veces es realmente difícil poder entender qué es lo que Dios quiere, sobre todo cuando hay muchas alternativas y algunas son tan iguales como las otras de buenas. A veces puede pasar de repente que conoces a una persona, parece todo que marcha bonito, pero siempre está la duda, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios? Aparentemente todo se ve bien, y cuando uno pregunta y consulta, pues hay todo tipo de conceptos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Existe realmente una voluntad individual de Dios para cada uno de nosotros? ¿Existe un plan detallado que Dios tiene perfecto para cada uno de nosotros? ¿Así es como funcionan las cosas? ¿O es que Dios nos ha dado libertad para poder decidir? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene para nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a ocuparnos en esta noche. Hoy día queremos hablar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, y vamos a tener un pequeño estudio. Esto es una prédica, un estudio basado en el enfoque, en la sabiduría para tomar decisiones. Les cuento, hay dos enfoques, hay dos perspectivas de ver las cosas. Hay el enfoque tradicional y hay un enfoque basado en la sabiduría. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el enfoque tradicional? Luego lo vamos a ver con más detalle, pero el enfoque tradicional dice que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Dios tiene una persona para ti, y no existe nadie más, solo hay una persona para ti. Eso es lo que dice el enfoque tradicional. Que Dios ha dictaminado cada área de tu vida y es tu responsabilidad averiguar cuál es la voluntad de Dios para cada área de tu vida. El enfoque basado en la sabiduría dice que Dios nos ha dado lineamientos que están en su palabra, y las cosas que Dios ha hablado claramente uno tiene que obedecer. Pero las cosas sobre las cuales Dios no ha hablado claramente, por ejemplo, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué ropa me voy a poner, qué voy a comer, qué música voy a escuchar, simplemente este enfoque dice que tenemos libertad para decidir dentro de lo que Dios nos ha reglamentado. Y vamos a ver estos dos enfoques y vamos a ver cuál es el más bíblico, cuál es el más correcto, según lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Pero vamos a hablar primero. Vamos a pedirles ayuda a nuestro Señor para que nos ayude en ese tiempo a poder entender y salgamos con respuestas, con las cosas más claras para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tu sabiduría permite que podamos tocar temas que son importantes para nuestras vidas. Señor, estamos en una edad en la que algunos de mis hermanos ya han tomado decisiones trascendentales, otros las están tomando y otros las tomarán muy pronto. Señor, y necesitamos definitivamente sabiduría, Señor. No solamente un consejo de hombres, que son buenos, Señor. Es bueno tener el consejo de personas, sobre todo si son cristianos maduros. Pero necesitamos algo más. Necesitamos la certeza de lo que tu palabra tiene que decir con respecto a cada área de nuestra vida. Creemos y sabemos, Señor, que toda la escritura es útil, que tu palabra, Señor, nos ayuda para cada área de nuestra vida. Pero necesitamos, Señor, dirección y luz para las grandes interrogantes que tenemos en nuestra vida, Señor. Aquellas que están en lo profundo de nuestros corazones y que tal vez ni siquiera le hemos consultado, no le hemos compartido con nadie, Señor, pero están allí y necesitan respuestas. Señor, en esta noche ayúdanos para poder encontrar luz, paz, Señor, y un camino para poder tomar decisiones que te glorifiquen a ti y que sean también, Señor, de bendición para nuestras vidas. Te pedimos estas cosas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos mitos que normalmente se dicen con respecto a la voluntad de Dios. El primer mito: si sientes paz, es de Dios. Y si no sientes paz, no es de Dios. Mito, no es verdad.
Este mito está basado en pasajes como Juan 14:27 o Filipenses 4:7, que nos dice que si confiamos en el Señor, si oramos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guardará. Y es una mala aplicación de ese texto, porque ese texto no está hablando de tomar decisiones y que vas a tener paz con respecto a esas decisiones, sino que se ha aplicado ese texto para tratar de entender de que si yo hago algo que es correcto a los ojos de Dios, voy a tener paz, y si no, no voy a tener paz. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué? La paz es un sentimiento, es una emoción, ¿cierto? Yo no puedo, y el error de este enfoque es, yo no puedo poner como referencia de lo que es la voluntad de Dios algo subjetivo como un sentimiento. Porque yo me puedo sentir bien porque estoy haciendo algo que me gusta, aunque no necesariamente es la voluntad de Dios. Después voy a sentir culpa si es que realmente soy un hijo de Dios, sí, pero en ese momento me siento bien porque estoy haciendo lo que yo quería hacer. Y no necesariamente porque es la voluntad de Dios. Jeremías era una persona que estaba bastante tribulada, tanto así que no quería servir a Dios. Moisés en algún momento de su vida deseó morirse. Elías fue otro. Jonás escapaba de la voluntad de Dios. Entonces, no podemos decir que porque tengo paz necesariamente es la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente, si yo obedezco a Dios, uno de los frutos de la obediencia a Dios es la paz. Eso es cierto. Pero no puedo decir el inverso, que porque tengo paz necesariamente es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente. Otro caso que también he escuchado bastante, y yo también lo he hecho varias veces. Si pasa, es porque era de Dios. Y si no pasa, es porque no era. Normalmente se usa mucho eso en el caso de que si te gusta alguien, ¿no? Y bueno, la voy a invitar a salir, pues y si quiere, ya, pues es de Dios, ¿no? Y si no quiere, pues es next, ¿no? ¿Es así o no es así? Este pensamiento está equivocado. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo dos conceptos. Y acá vamos a entrar un poquito de la teología. Una cosa es la voluntad soberana de Dios y otra cosa es la voluntad moral de Dios. La voluntad soberana de Dios es aquella por la cual Dios ha establecido todo lo que va a suceder. Desde el principio hasta la eternidad. Dios ha decretado y establecido todo cuanto va a suceder. La Biblia lo dice claramente que Dios es soberano, está por encima de todo. Y esa voluntad soberana no se puede conocer hasta que suceda. Es algo que está oculto a los seres humanos, no podemos conocerlo. La voluntad moral de Dios sí la podemos conocer porque está expresada en las Sagradas Escrituras, está en la palabra de Dios. Nos revela qué es lo que Dios quiere que suceda, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros decimos si eso sucede o si sucede porque es de Dios, entonces tendríamos que decir que las guerras, que los sufrimientos es lo que Dios quería que pase. En la voluntad soberana de Dios, ¿eso estaba incluido? Sí. De una manera que no podemos entender, aún el mal y aún el pecado está incluido dentro del plan de Dios. Dios usa aún el mal y el pecado, aún a Satanás mismo, para el cumplimiento de sus propósitos. Y sus propósitos tienen un solo fin: la gloria de Dios y la bendición o el bienestar de sus hijos, de los creyentes. Pero no puedo decir que Dios se solaza y se complace en los bombardeos, por ejemplo, que hay ahorita en la Franja de Gaza. ¿Sucede? ¿Está dentro de la voluntad soberana de Dios? Sí. Sí, porque Dios lo ha establecido así. Dios permite que el pecado suceda, que el pecado se extienda. Y por medio de la maldad aún, Dios va desarrollando su plan. Pero no podemos decir que eso agrada a Dios. ¿Cierto? No podemos decir que Dios es el autor del pecado. No puedo decir entonces, si sucede, es porque era la voluntad de Dios, y si no sucede, es porque no era. No podemos decir eso. Otra. Dios tiene preparada una persona para mí. ¿Cierto o falso? Este pensamiento está basado en el capítulo 24 de Génesis, cuando Isaac, bueno, el siervo de Abraham, encuentra a Rebeca y la lleva a Isaac, ¿cierto? Incluso el siervo de Abraham pide una señal y todo. Y también está basado en el hecho de que Dios llevó a Eva hacia Adán. Y de ahí hemos pensado y dicho, ok,
como Adán tenía una persona que era Eva y como Isaac tenía una persona que era Rebeca, entonces cada creyente tiene una persona preparada por Dios desde el principio de la eternidad para ti y solamente para ti. Falso. Es cierto. ¿Por qué? Bueno, Adán no tenía dónde escoger, ¿cierto? Y Adán no sabía lo que era una mujer, así que Dios tenía que llevársela, porque Adán no sabía lo que era una mujer. Y para el caso de Isaac, Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham que la descendencia de Abraham iba a ser como la arena del mar. Isaac tenía que casarse y tenía que ser una mujer, y Dios, obviamente, tenía que ser una mujer, y Dios permitió que fuese Rebeca y unió en su voluntad soberana a esa mujer con ese hombre. Es un caso especial y no es normativo para todos los creyentes. No significa que porque Dios llevó a Rebeca a Isaac, eso significa que todos, Dios nos va a llevar a cada uno y nos va a encontrar a una persona con otra persona. Te pongo solamente un ejemplo para que lo veas de esta manera. ¿Cuándo habrá sido la primera vez que un creyente se equivocó y cogió mal? Ponte que ha sido hace 50 años, por ejemplo. ¿Ya? Hace 50 años, Periquito de los Palotes era creyente, pero se enamoró de una chica que no debía. Y todos le dijeron que no era la voluntad de Dios, pero él dijo, no, yo estoy enamorado. Y se casó con Tomatina. Y resulta que Tomatina no era la voluntad de Dios para él, pero él se casó con Tomatina. Ahora, la mujer que realmente debió haber sido su esposa, se arruinó porque ya se quedó sin su esposa, ¿cierto? Y tuvo que casarse con otro que tampoco era su voluntad. Y la persona que tuvo que realmente casarse con Tomatina tampoco, porque tuvo que casarse con otra persona y así un efecto dominó, todo el universo se desarregló. Si es que fuese cierto de que hay una sola persona para ti o para mí, ¿cierto? Solo por sentido común nos damos cuenta que es un mito. Y bíblicamente tampoco encontramos respaldo que diga que existe una persona especial para ti. No hay respaldo bíblico. Ya hemos visto que el Isaac y Rebeca es un caso especial, que no es normativo, o sea, no es algo que es para todos los creyentes, y el Adán y Eva, pues igual, porque no existían más mujeres que Adán, así que Adán no tenía más que dónde coger. Siguiente mito. Solo sigue lo que anhela tu corazón, ¿no? Sigue lo que anhela tu corazón. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Eso está bien y está mal. Y es lo que le decía al inicio del video. ¿Por qué está mal? Bueno, esto está asumiendo de que mi corazón sabe lo que es correcto. Y no necesariamente es así. La mayoría de las personas hemos venido a Cristo después de vivir en el mundo. Y después de tener ideas, pensamientos, sentimientos y estilos de vida completamente contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y muchas veces venimos con malos hábitos y malas costumbres del mundo. Y la Biblia nos manda que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra vida, tenemos que vestirnos del nuevo hombre y transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Y eso es un proceso, eso no sucede de la noche a la mañana. Decir ligeramente, sigue lo que anhela tu corazón, es enviar a las personas a seguir a veces pensamientos y deseos pecaminosos. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso desde su juventud. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, Jeremías 17:9. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos solo sigue lo que anhela tu corazón. Ahora, ¿está mal seguir lo que anhela mi corazón? No, no está mal. Si es que mi corazón está realmente rendido a la voluntad de Dios, si es que Dios ha puesto en mí el querer, también va a poner el hacer. Y el deseo y la voluntad van a ser parte de lo que Dios usa, porque no somos robots. Dios va a poner el deseo de hacer algo y tú lo vas a hacer. Y ahí está bien seguir lo que anhela tu corazón. Pero sí, solo sí, nuestro corazón ha sido transformado y está rendido a Dios. Pedirle señales a Dios es otro mito. ¿De dónde sacamos esto? Del relato bíblico de Gedeón. Gedeón no le creía a Dios y le pidió una señal. Y le pidió que mojara el vellón y que mantuviera seco la tierra, después al revés, que mojara la tierra y mantuviera seco el vellón. 3 veces le pidió una señal y Dios pacientemente le dio la señal a este juez incrédulo. Pero creo que ninguno de nosotros tomaría como ejemplo a un juez incrédulo para poder decir, ya, entonces yo puedo pedirle señales a Dios. Y si el día de hoy, 2 de agosto, viene una chica con falda verde y turbante, esa es la mujer que Dios para mí. Y justo en las casualidades del destino se aparece una chica así y dice, ok, ella es. No podemos poner en el azar, no podemos poner en la suerte, en las casualidades, algo tan delicado como la voluntad de Dios. Tiene que haber un sustento más sólido para saber cuál es la voluntad de Dios. No solamente el azar.
no solamente eso. Dios me va a mostrar su voluntad. Sí, ya te la mostró, la tienes en tus manos, se llama Biblia. Ya te la mostró, ya me la mostró a mí también, está ahí, se llama Biblia, ahí está. La voluntad moral de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lineamientos claros. Si reconocemos y sabemos que hay puntos específicos en los cuales la Biblia no habla claramente. ¿Y qué hacemos en esos casos? Bueno, eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero tenemos que partir de que la voluntad moral de Dios es la base sobre la cual nosotros tenemos que decidir. Siguiente y último, Dios me mostró, Dios me dijo, yo sentí en mi corazón que era de Dios, así que me voy. Yo sentí que era mi corazón, que esta chica es mía, así que así tenga novio no me interesa, Dios me mostró que ella es mía, así que ven para acá. Falso. Mito. Claro, ¿y qué haces cuando una persona te dice eso? Yo he conversado a veces con jóvenes y me contaban su caso y me decían, bueno hermano, me está pasando esto y esta chica tenía novio, pero Dios me mostró que era para mí, así que yo estuve ahí, ya lo logré separar. Y victoria del Señor y lo logré separar. y tú lo ves y es completamente ilógico lo que te está diciendo, pero él te dice, no, que Dios me mostró. ¿Y qué le dices a una persona así que está completamente convencida en su corazón que Dios le mostró que así era? Y a veces lo tomamos como excusa, ¿no? No quiero que me digan nada, así que le echo la culpa a Dios. No, Dios me dijo por ese caso que lo haga. Así que no me digas nada. Falso. Es un mito. ¿Sí? Dios no va a usar como base para su voluntad algo tan subjetivo, tan cambiante como mi propio corazón o mis emociones. Como les digo una vez más, tiene que haber algo más sólido para el cual tomemos esas decisiones. Porque si no, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo decir que es una voluntad de Dios solamente porque lo sentí, solamente porque me pareció bien? Vamos a ver entonces el enfoque en la sabiduría. ¿Okay? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Dios en este nuevo pacto de la gracia trata con los creyentes como hijos maduros que tienen recursos para poder conocer la voluntad de Dios y aplicarla a cada área de la vida. Recursos como el Espíritu Santo, la oración, la palabra de Dios, el consejo sabio de hermanos maduros y el sentido común. Lo que está claramente establecido en la Biblia lo debemos obedecer, pero lo que no está especificado en la Escritura nos da margen de libertad para decidir. Dios no nos va a decir todo lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que usar sabiduría para elegir. Yo no encuentro en la Biblia, ay Rubén, tú te vas a casar con Periquito. No, yo tengo que decidir con quién me voy a casar. Dios no me va a decir con quién me voy a casar. Dios no me va a decir qué ropa me voy a poner. Dios no me va a decir en qué universidad tengo que estudiar. Dios no me va a decir en qué trabajo tengo que trabajar. Dios no me va a decir qué música tengo que escuchar. Yo tengo que tomar y conocer la palabra de Dios, ver los lineamientos y sobre esas bases decidir. ¿Qué bases, por ejemplo? Bueno, la Biblia dice claramente, no te unas ni yugo desigual. Entonces, de eso ya cerró el margen. Yo no me puedo casar con quien yo quiera. Tengo que casarme solamente con creyentes, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, hay lineamientos, hay parámetros, hay principios que la Escritura nos ha dado y sobre esos parámetros nosotros tenemos que decidir. Ahora, algunos conceptos importantes para poder terminar de entender eso. Ya hemos hablado de la voluntad soberana de Dios. Dios lo ha establecido todo, Dios sabe todo, ¿sí? Yo decido, exacto, pero Dios ya sabe qué voy a decir. Es un concepto incomprensible para nosotros, pero así es Dios. Todo Dios lo ha decretado de antemano. Nabucodonosor dijo en Daniel 4, el dominio del Señor es sempiterno, Él hace lo que Él quiere, pone reyes, quita reyes, Él está sobre todo, domina sobre todo. Jesús lo dijo en los evangelios, y un pajarillo cae a tierra sin el Padre. Nada sucede sin que Dios lo sepa, lo permita. Hebreos nos dice que el Hijo de Dios sustenta todo con la palabra de su poder. Todo el universo está sostenido simplemente, no por la gravedad, sino por el poder de Cristo.
La gravedad en última instancia no es lo que sostiene todo. Los átomos y la fuerza entre ellos no es lo que sostiene todo al final. Quien sostiene todas las cosas es el poder de Cristo. Así es nuestro Dios. Poderoso, soberano. Nadie está sobre él. Isaías dice: ¿quién puede poner y decir, detener su mano y decirle qué haces? Nadie. Nadie. Y todo cuanto ha sucedido y sucederá está bajo la voluntad de Dios. La voluntad moral, ya lo hemos especificado, está en la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dicho. Ahora nosotros tenemos libertad para poder decidir. ¿Okay? Acá hay un gráfico que quiero mostrarles. En la postura tradicional se dice de que hay una sola persona para ti, hay un trabajo para ti que Dios quiere, hay un lugar donde Dios quiere que tú le sirvas, y ese es el plan perfecto de Dios, ¿no? Y tu responsabilidad es dar en ese plan perfecto, casarte con la persona correcta, estar en el trabajo correcto, estar en el ministerio correcto, y todo funciona bien, porque eso es el plan perfecto de Dios. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? ¿Cómo sé cuál es el trabajo perfecto? Porque la Biblia no me dice eso. ¿Cómo sé que no hay ninguna hermana que se llame Carmen? ¿Cómo sé que la hermana Carmen, que es una sierva de Dios, es la voluntad de Dios? Pero también la hermana Delfina, pero no hay ninguna hermana Delfina. La hermana Delfina también es una sierva de Dios. Y ambas son siervas de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? El enfoque en la libertad, ¿qué cosa nos dice? Esta es la voluntad moral de Dios, o sea, lo que está establecido en su palabra. ¿Y nosotros qué cosa tenemos? ¿Un plan único? No. Tenemos como libertad con responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Tú decides con quién te casas. Tú decides en qué trabajo trabajas. Tú decides en qué ministerio le sirves. Tú decides con responsabilidad, pero tú decides. Y vas a dar cuenta a Dios de ello, por supuesto que sí. La Biblia nos dice que ante el trono de Cristo, ante el tribunal de Cristo, todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra, para recompensas, para vergüenza, pero de lo que nosotros hicimos. Ahora, ¿eso está fuera del alcance de Dios? No, Dios lo controla todo. Dios es soberano. Pero nosotros tenemos que decidir. Ejemplos de la palabra de Dios. Porque yo no veo ejemplos, hermanos. Yo no veo ejemplos de Pablo, Pedro, los apóstoles buscando la voluntad individual de Dios, buscando el plan perfecto de Dios. Yo no veo a Pablo escribiendo sus epístolas y animando a los creyentes a que encuentren el propósito perfecto de Dios para su vida. No encuentro eso. Eso es una manera de hablar del cristianismo actual. Ahora hablamos de eso, ahora decimos el plan perfecto, ahora encuentra el plan perfecto de Dios. Dios tiene un propósito especial para tu vida que nadie más tiene. Y ¿sabes qué, mi hermano? Esa es una visión humanista del Evangelio. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. No se trata de encontrar el plan perfecto de Dios para mi vida, se trata de que yo me adecue al plan soberano que Dios ya está ejecutando en el mundo. Ejemplo. No vamos a poder leer todos los textos por causa del tiempo, pero yo sé que te acuerdas de un texto. Hechos capítulo 15 habla acerca de Pablo, que fue con algunos de los creyentes a Jerusalén, donde ya se encontraban los más apóstoles y otros hermanos, porque había un conflicto. Los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio y los judíos decían: tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Y Pablo decía: imposible. ¿Por qué? Si han sido recibidos por Dios. Hicieron un concilio y llegaron a un acuerdo. Santiago habló, propuso algo, todos estuvieron de acuerdo con Santiago y al final escribieron una carta. Y en la carta dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo decirles que se guarden estas cosas: fornicación, sangre de ahogado, carne de ahogado y sangre. Esas fueron las únicas prohibiciones que le dieron los judíos a los gentiles cristianos. Y le dijeron: pásenlo bien. Lo importante de esta carta y de este caso es de que en la carta cuando Dios escriben, ellos ponen: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Pero si tú ves el relato de Hechos 15, en ningún momento vemos a nosotros, a los hermanos, consultando al Señor
pidiéndole dirección o algo. Simplemente tomaron una decisión en base a la experiencia de Pablo y sus colaboradores, en base a lo que ya sabían de la Escritura y en base al testimonio de Santiago. Y equipararon esto con la voluntad de Dios y dijeron, sin temor a dudas, que eso era la voluntad del Espíritu Santo. Y dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Quiénes decidieron? Ellos. El consejo de Pablo a las viudas. 1 Corintios capítulo 7. Este es un pasaje más chico, así que vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 7, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse, ojo, con quien quiera, con tal que sea en el Señor. A ver, un momentito. Eso no concuerda con la visión actual, porque la visión actual me dice que hay una sola persona para mí. Y si esa persona se muere, ya está. No me caso más. Porque se murió la persona que era para mí. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, si su marido muriere, libre es para casarse con quien el Señor le diga. No. El texto bíblico dice, con quien quiera. Libertad. Pero ojo, con tal que sea en el Señor. Esa es la voluntad moral. Ese es el lineamiento. Ojo, en el Señor. Y dentro del Señor, que hay un montón de hermanos en el Señor, con quien tú quieras. Eres libre para casarte con quien quieras. Pablo habla de eso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, justo capítulo 7. Él dice, si estás soltero, quédate soltero. Es más, él dice, yo quisiera que todos sean solteros como yo, porque podrías dedicarte mejor a la obra. Pero dice, si no puedes, mejor cásate antes que te estés quemando. Y era clara, cuando él comienza a hablar acerca de las solteras y dice, si quieres cásate, si no te casas no pecas. O sea, si te casas no pecas. Y si no te casas tampoco. ¿Cuál es la base de tu decisión? Uno, si tienes el don de Dios para poder estar soltero sin casarte. Porque hay personas que sí pueden hacerlo y hay personas que no. Entonces, si vas a estar en tentación sexual, porque eso es la idea, si estás en tentación sexual, entonces cásate. Cásate, porque si no te casas vas a fornicar y es a pecado. Entonces cásate. Y si no tienes ese tipo de tentaciones, quédate soltero. No pecas ni en un lado ni en el otro. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué es lo mejor? Mira, ¿cómo decir? ¿Qué es lo mejor para la gloria de Dios y para su obra? Si yo considero y veo en mi vida que yo no necesito casarme, no tengo tentaciones sexuales, para mí es normal, veo una mujer como ver un gato, o sea, no siento nada. Digo que no siento nada, o sea, las veo como hermanas, como amigas, no tengo el menor interés por ninguna chica. Entonces, quédate soltero, hermano, porque vas a tener más tiempo para servir al Señor. Vas a tener más disponibilidad, más recursos para servirle. Pero si no, si sí tienes deseos sexuales, si sí tienes inclinaciones hacia una hermana y te gusta una hermana y te imaginas casado y todo, entonces cásate. Porque no es la idea que vivas toda tu vida en ese filo, ¿no? O sea, estando así, luchando entre el pecado, no, cásate. ¿Y con quién? ¿Con quién tú quieres? Con tal que sea el Señor. O sea, no es que yo tengo que estar afanado, a eso voy, en que esta persona es, y si esa no es, ya me equivoqué. No es eso. O sea, la idea es libertad para poder decidir. Ahora, siguiendo con el tema, la historia de Pablo y Onésimo. ¿Se acuerdan de la carta de Filemón? ¿Sí? Ok. Onésimo se escapó de Filemón, su amo, y al parecer se encontró con Pablo. Pablo le predicó, se convirtió, y aunque él dice en su carta que Onésimo le era muy útil para el ministerio, y a pesar de que Pablo tenía la autoridad de apóstol para ordenarle a Filemón, ¿saben qué? Onésimo se queda en el punto, porque la autoridad del apóstol era la autoridad de él mismo. Simplemente le dice, me parece mejor, te lo devuelvo. Y si tú quieres, no regreses. Tú decides. ¿Okay? Otra vez, libertad para decidir. Filemón podía decidir quedarse con su siervo Onésimo o devolvérselo a Pablo para que le sirva. Van a comer, otro caso. 1 Corintios 10:27. ¿Qué dice?
Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Cuál era el caso? El caso de un creyente que era invitado por una persona incrédula a comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice claramente, la carne sacrificada a los ídolos no es nada, pudieras comerla. Claro, si hay un creyente que es débil, no lo haga para no ofender al hermano que es más débil. Pero si te invitan, y aquí está la palabra clave, y quieres ir, come todo lo que te pongan delante. ¿Cuál es la clave acá? Si tú quieres ir. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Dios dice que no comas nunca con incrédulos. No. Dice, si quieres ir, ve. ¿Qué? Libertad. ¿Está mal comer con incrédulos? No. ¿Está mal no comer con incrédulos? No. Si no quieres comer con incrédulos, no comas. Si quieres comer, es libertad. Lo que sí la Biblia prohíbe es que no te juntes con un hermano que llamándose hermano sea fornicario, esa es otra cosa. Eso no es un incrédulo, eso es lo que se llama cristiano, pero no vive como cristiano. Ahí sí la Biblia dice con él ni comas. ¿Por qué? ¿Porque está mal comer? No. Porque tienes que hacerle sentir de alguna manera que está mal lo que está haciendo. Entonces tú te separas de él. No porque esté malo. El consejo del suegro de Moisés. Este es un caso también bastante claro. Moisés estaba todo el tiempo aconsejando a la gente, y era mucha gente, desde la mañana hasta la noche, mucha gente. El suegro Jetro lo ve, Éxodo 18, y le dice: tan malo lo que estás haciendo. Escoge varones de buen testimonio, de sabiduría, temerosos de Dios, que aborrezcan la codicia, ponlos sobre el jefe de 100, de 1000 y de 10.000, y que ellos se ocupen de los casos más puntuales, más simples, y los casos más complejos, y encárgate tú. Y mira lo que le dice al final el suegro. Este es un suegro que todos quisiéramos tener. Éxodo 18:22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué está haciendo Jetro? Le está dando un consejo sabio, y a la vez está reconociendo que si Dios lo permite, que lo haga. Moisés, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Voy a consultarle a Dios a ver si es verdad? No, mira lo que dice el verso siguiente. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Punto. No le dijo Moisés a su suegro: espérame, voy a ayunar y orar a ver si es. ¿Qué está haciendo Moisés entonces? El varón de Dios, el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Está tomando libertad para decidir en un área donde Dios no le había dicho. Dios le dijo: tú vas a libertar a mi pueblo, pero no le dio más detalles. Tú vas a ser el libertador del pueblo, tú lo vas a sacar de Egipto, tú lo vas a guiar a la tierra prometida. Y en esta área, cómo tratar con los asuntos de la vida diaria, que Dios no le había dicho nada, ¿qué hizo Moisés? Decidió. ¿En base a qué? A un consejo sabio. Era un consejo sabio. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Tomando una decisión con sabiduría. Era un consejo sabio. Él no se iba a cargar, otras personas también iban a desarrollar sus talentos, dones, y todo el pueblo iba a ser beneficiado. Consejo sabio, lo tomó. El voto voluntario de los israelitas al Señor. Bueno, en la Biblia vemos cómo está certificado las ofrendas. El Levítico habla bastante acerca de eso. Y había un tipo de ofrendas que eran las ofrendas voluntarias. Y si bien es cierto eran voluntarias, Dios sí especifica cómo tenían que ser las ofrendas voluntarias. A lo que voy es que si quieres hacerlas, hazlas. Pero si lo vas a hacer, hazlas de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no vas a hacer cualquier ofrenda, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una vez más, ¿qué cosa hay? Libertad. ¿Quiero ofrendar? Ofrenda. ¿No quiero ofrendar? No ofrendes. Pero si lo vas a hacer, hazlo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Esa es la idea. Cuéntale un poquito. God's words you can say, spirit-filled, singing, submissive, suffering, and saying thanks.
all the time. That's God's will. You say, come on. You're cheating me. I thought I was going to get an answer about the girl I'm supposed to marry. Oh, I'm going to give you that. I'm going to tell you exactly what to do. You say, I want a specific answer. Well, that's good. There's one final principle. You're going to like it. You're going to like it. If you're saved, Spirit-filled, sanctified, submissive, suffering, and thankful. Ready for this? Do whatever you want. Do whatever you want. Marry wherever you want. Go wherever you want. Work wherever you want. Choose whatever you want. You say, oh, are you sure? Absolutely. Because if this is true of your life, guess who's controlling your wants? Do whatever you want. People say to me, why don't you come to Grace Church? I wanted to come. It wasn't nothing mystical. I didn't hear voices in heaven. Did I know all this would happen? No, I just came here because I wanted to come. I said, that's a good place. They want me. Nobody else wants me. I want to go. It wasn't like I had a lot of options. Still don't. I've had people say, how did you decide to marry Patricia? That was easy. I wanted her and no one else. And I said, God, that's what I want right there. And I believe you're controlling my wants. You say, I need a verse for that. That's way out there. I'll give you a verse. I know, you're used to getting a verse. Here's a verse. Psalm 37:4. You ready for this? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. That doesn't mean He'll fulfill yours. It means He'll plant His. You delight in the Lord. Saved, Spirit-filled, submissive, all those things. You delight in the Lord, and He will plant His desires in your heart. Why am I in the ministry? Because I want to be. Why am I at Grace Church? Because I want to be. Why do I go here and do that? Because I want to. And I just want to make sure that the wants that are coming out of my heart are the reflection of the desires that God would have for my life. And so, if I follow what I know to be God's will, then what I don't know to be God's will is simply a matter of following desires that God has planted in my heart because I'm delighting in Him. I being in the way, Genesis 24:27, the Lord led me. Just get in His path, and the Lord will lead you. Another way to say it is in verse 5 of Psalm 34. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He'll do it. He'll fulfill it. He'll actually fulfill His will if you just delight in Him and commit to Him. ¿Cuál es la clave entonces? Deleítate del Señor y qué? A lo que quieras. Libertad. Pero claro, tengo que conocer la voluntad moral de Dios. Tengo que estar metido en la palabra de Dios. Tengo que estar orando, deleitándome en el Señor. Y una vez que hago eso, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Porque es el Espíritu Santo que va a estar controlando mi mente y mi corazón. Y yo voy a tener temor de Dios de hacer algo que es incorrecto. El temor de Dios me va a guiar a hacer lo que es agradable a Él. Y dentro de lo que es agradable a Él hay una amplitud, hermano. Yo puedo hacer lo que está en mi corazón, lo que Dios pone en mi corazón y lo hago. A veces somos bien religiosos. ¿Qué religiosos? Y a mí me pasaba. No, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. A la chica con la que voy a casar. Pero si yo me hago para otra cosa, ¿qué importa la voluntad de Dios? Si vamos a ser consistentes, entonces vamos a ser consistentes con todo. Entonces, si yo quiero saber con qué persona Dios quiere que me case, entonces también voy a querer saber qué ropa me voy a poner. Porque de repente Dios no quiere que use jean, de repente Dios quiere que use pantalón, o de repente Dios quiere que tenga pelo, no me lo rasure a cero como me gusta. ¿Me entienden la idea? Entonces, no hay que ser así. Y yo he sido así, de verdad, o sea, bien así, cuadriculado y bien religioso. O sea, no, así tiene que ser, pero no, hermano, no. Dios nos ha dado libertad. Libertad para poder hacer lo que queramos hacer, siempre y cuando nos dediquemos al Señor. El primer paso, acá vamos a poner unos pasos prácticos. Primero, yo debo tener una relación personal con el Señor. Obvio. Eso no lo puede decir a un no creyente.
Segundo, debo conocer la voluntad moral de Dios en su palabra. Porque si no, yo voy a ver una chica que está bien bonita, pero es incrédula. No, pero yo siento en mi corazón, sí, pero es incrédula. Entonces no es la voluntad moral de Dios, ojo. Si tengo que decidir algo que está claramente establecido en la Biblia, no hay otra cuenta que darle, obediencia, nada más. Si dice la Biblia claramente, tengo que hacerlo, punto. Pero si hay un tema en el cual la Biblia no me dice las cosas con claridad, entonces ¿qué puedo hacer? Primero, debo buscar en la palabra si hay un lineamiento general, algún principio básico. Debo orar al respecto pidiendo dirección y sabiduría. Señor, que puede encaminar mis pasos. Debo pedir consejo sabio, hermanos maduros en la fe. Tal vez alguien ya pasó por eso y puede darte algún consejo que te ayude. Debo analizar las posibles alternativas basado en el pasado, en experiencias previas o conocimiento que adquiera. Si tal vez ya me pasó antes, conozco de alguien que me pasó, o puedo leer un libro, algo que me ayude, entonces eso es bueno, es un consejo sabio que yo puedo usar para poder ver cuáles son mis alternativas, para poder decidir. Y una vez que ya tengo las alternativas, tomo una decisión. Debo tomar una decisión, la que considere más sabio, útil. Ahora, ¿útil para qué? Útil no solo para mí, útil para el ministerio, útil para la obra de Dios. Yo no quiero casarme, por ejemplo, con una mujer que no quiera servir a Dios. Y creo que ninguno de los que estamos acá quiere casarse con un hombre o con una mujer que no quiera servir a Dios. Porque si no, nos vamos a volver inútiles para el ministerio. Queremos más bien ser útiles para el ministerio. Entonces tienes que buscar una persona que esté de acuerdo a eso. Agradable, con la que me sienta yo cómodo. Y una vez que ya tomé la decisión, entonces tengo que confiar en la soberanía de Dios, quien obra todo para dirigir conforme a sus propósitos y para mi bienestar. A veces me ha pasado que he tomado una decisión que me parecía correcta. Por ejemplo, hace muchos años inicié una empresa, me parecía lo correcto, y dije, ya, lo decido, es lo que quiero hacer, sí, es lo más correcto, listo, lo hago. Al año y medio quebró. Y dije, ¿pero por qué? Estaba todo bien. Tuve que aceptar la soberanía de Dios. Si Dios no quería, ya está, listo, se acabó. Dios solamente quiso que funcionara un año y medio, después del año y medio ya no. Y ya está. Si tomas una decisión con respecto a una relación y parece que todo va bonito, sin embargo después no funciona, a pesar de que tú has tomado decisiones sabias y te has asegurado de que estás haciendo las cosas bien y aún así no funciona, entonces tienes que confiar en que Dios obra todo para bien de sus hijos. Y si Dios permite o no permite que eso avance, entonces tienes que confiar en la soberanía de Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico de eso. Algunos pasajes controversiales. Cuando eligieron a Matías, le echaron suertes. Entonces puedo hacer suertes, la monedita, cara me caso, sé que no me caso. No, porque la elección de Matías fue el único caso en el Nuevo Testamento en que se usó suerte. En el Antiguo Testamento se hacía, pero en el Nuevo no, porque ya tenemos la elección del Espíritu Santo. No se volvió a usar ese método más después de la elección de Matías. Pero Felipe, hermano, Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo, sí, pero ojo, ese relato está en Hechos, y Hechos no es un libro doctrinal, y el caso de Felipe fue una dirección específica de Dios para el evangelismo a un etíope. ¿Okay? No volvemos a ver otro caso así. Hechos es un libro bastante especial en el sentido de que muchas de las cosas que se dieron en Hechos no se repiten más en otros libros. ¿Okay? Dios estaba usando dirección sobrenatural para algunos de sus discípulos y apóstoles porque estaba expandiéndose el evangelio por primera vez a territorios donde nunca antes había llegado. Pues hay algunos casitos, no todos, pero hay algunos casos en Hechos que no son normativos, son cosas que le sucedieron a esa persona y no podemos esperar que sucedan a mí. En la elección de la esposa de Isaac, cuando ya hemos visto, Isaac era el hijo de la promesa, era la esposa de Adán no sabía que era una mujer, así que con eso se resuelve. Y terminamos con esto. Un ejemplo claro, Pablo, Romanos capítulo 1, verso del 8 al 15. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo es Dios, a quien sirvo el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y acá viene lo importante.
porque deseo veros para comunicaros al mundo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido sobrado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a los que estáis en Roma. ¿Qué vemos que está haciendo Pablo ahí? Pablo está tomando una decisión en base a lo que él quiere. Él quiere ir a Roma, pero le es imposibilitado muchas veces. Sabemos de que Pablo estaba designado a ministrar a los gentiles. Sabemos que Pablo pasó mucho tiempo en Grecia y en las zonas alrededor de Grecia, predicando. De tal manera dice la Biblia que todo lo llenó del Evangelio en 2 años. Muchos de los momentos en los cuales, al parecer, Pablo estaba imposibilitado de llegar a Roma era justamente porque estaba predicando en Grecia y en todas esas zonas aledañas. Sin embargo, él quería ir a Roma. Ahora, ¿por qué? Porque quería usar Roma como una plataforma para ir a España. Esa era la idea de Pablo. Ir hasta más allá para predicar el Evangelio. Pablo tenía un propósito claro en el ministerio. Pablo sabía que su llamado era predicar a los gentiles. Y Pablo es una persona muy hábil, hermano. Tan hábil que arriesgó su vida al quedarse en la cárcel de Filipo y no escapar para poderle predicar al carcelero de Filipos en Hechos 16. Sin embargo, cuando los magistrados quisieron sacarlo de la cárcel, él reclamaba que era ciudadano romano y que tenían que sacarlo ellos mismos, como un escolta. Era tan hábil que cuando llegó al Areópago en Atenas, Hechos 17, elogió a los atenienses por ser muy religiosos y usó la escultura del Dios desconocido como una plataforma para poder predicar. Era tan hábil que captó la atención de la turba que lo quería apedrear cuando les habló en arameo. Y al hablarles en arameo, dice la Biblia que ellos le prestaron atención. Era Pablo tan hábil, hermano, que cuando llegó a iba a ser enjuiciado en el Sanedrín y había fariseos y saduceos, él dijo que había sido enjuiciado o había sido acusado porque creía en la resurrección de los muertos. Y con solamente 3-4 palabras provocó un alboroto, porque los fariseos no creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos sí. Y se hizo todo un bolondro que al final no lo enjuiciaron. Muy hábil, Pablo. Y también fue hábil cuando apeló a César para poder llegar a Roma, que era lo que quería. Y no vemos en ninguna de sus casos a Pablo pidiendo o ayunando por alguna dirección. Pablo simplemente está tomando decisiones en base a lo que él considera que es mejor y más sabio en función de su llamado. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él predica a los gentiles. ¿Cómo? Dios no le dio los detalles. Él comenzó a decidir. ¿Eso significa que Pablo nunca oró? No, por supuesto que Pablo oraba. Él está diciendo en Romanos capítulo 8 que sin cesar hace mención de los romanos en sus oraciones. Pablo siempre estaba orando, Pablo siempre estaba deleitando en el Señor, pero porque se estaba deleitando en el Señor, él estaba comenzando a tomar decisiones en libertad. Dios le dijo, ve a España, no le dijo, ve a España. Dios le dijo, ve a Roma, no, por lo menos no vemos que en Hechos no le había dicho, ve a Roma. Pero sí vemos a Pablo diciendo, yo quiero ir a Roma. Siguiente, Pablo tenía planes marcados establecidos, pero ya les los he mencionado. Quería ir a Roma para luego ir a España, pero antes tenía que ir a Jerusalén a dejar la ofrenda que los hermanos gentiles habían guardado. Así que él tenía prioridades, tenía planes, y tenía sus prioridades claras. Se apagó, pero... ¿Qué es lo que él quería hacer en Roma? ¿Qué creo que quería hacer Pablo? Quería servir a los creyentes en Roma, quería animar a la iglesia de Roma, quería ser animado por los creyentes, quería ganar almas para Cristo en Roma y quería recibir apoyo económico para poder viajar a Roma. Entonces, lamentablemente no pudiera extenderme un poco más en este pasaje, pero vemos claramente, hermanos, a Pablo diciendo, quiero ir a vosotros, está en mi corazón ir a ustedes, quiero hacerlo. He sido estorbado, pero si lo hubiese pensado, como muchas veces pensamos nosotros, no, puerta cerrada, no sucede, Dios no quiere. No. Él dijo, insiste, insiste. Él insistió. Él no pensaba como a veces pensamos nosotros. Si sucede de Dios, si no sucede de Dios, no. Él dice, la puerta está cerrada, no importa, sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque tenía el gran mandamiento sobre él que era predica a todos los gentiles.
Entonces no podemos pensar en función de puertas abiertas, puertas cerradas, necesariamente como una negativa a la voluntad de Dios. A veces simplemente no es el tiempo. A veces simplemente no es el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso, hermanos? En el Antiguo Testamento, si nosotros leemos eso, leemos Levítico, vamos a ver que Dios legisló sobre la vida de los israelitas, diciéndole hasta lo que tenían que comer, qué alimentos podían comer, qué alimentos no podían comer, cómo se debían vestir, a dónde tenían que ir, cómo adorar. O sea, todas las áreas de la vida de los israelitas estaban legisladas. Tanto así que cuando la nube del tabernáculo se levantaba, ellos recién se podían mover. Y cuando la nube bajaba, no se movían más, ahí se quedaban. Pero en la era de la gracia, hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, y hemos sido, como dice la Biblia en Efesios 2:10, hemos sido adoptados hijos suyos. Esa palabra adopción nos da la idea de que hemos sido recibidos en la familia de Dios. Pero si seguimos el ambiente y la cultura donde Pablo escribió eso, vamos a ver que el proceso de adopción implicaba el reconocimiento como un hijo adulto, mayor y responsable. A diferencia del Antiguo Testamento, que la revelación estaba completa y Dios tenía que legislar cada área de la vida porque el Espíritu Santo no vivía en los israelitas, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es dado a cada uno de los creyentes y con él la capacidad para decidir como hijos adultos, maduros y responsables. Dios ya no va a legislar qué ropa tienes que ponerte, qué cosas tienes que comer, a dónde tienes que ir y con quién te vas a casar, o en qué ministerio vas a servir. Tú tienes que decidir en función de tu relación con Dios, en función de tu amor hacia Dios, en función de la gratitud que tienes hacia Dios, en función a los dones que tú reconoces que Dios te ha dado, cuál es el mejor lugar para servirle a Dios. Y si tú tienes en tu corazón predicar la palabra de Dios, hazlo, hermano, porque el lineamiento está, la gran comisión ya está. Ese es el lineamiento que te guía. ¿Ama las misiones? Anda las misiones. Nadie te va a decir, no vayas y vayas. Está en tu corazón, hazlo, porque la comisión está ahí. ¿Quieres casarte? Cásate, con tal que sea en el Señor. ¿Quieres conocer a alguien? Conoce, hermano, con tal que sea en el Señor, con tal que hagas las cosas bien, con tal que cumples el lineamiento que dice huir de la fornicación. Eso dice la palabra de Dios. El que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿cierto? Entonces, mientras yo haga las cosas y como dice Timoteo, trata a las hermanas con pureza, conoce a quien tú quieras, cásate con quien quieras, come lo que tú desees, pero ánimo, siempre deleitándote en el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos.